Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Primera Tarde aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María. Felices de compartir un nuevo programa con todos ustedes, felices de estar en la pantalla de Canal 20 Villa María, que próximamente estará cumpliendo 15 años de vida el próximo 20 de septiembre y para eso, por supuesto, nos estamos preparando para celebrar a lo grande. Por lo pronto, estamos aquí compartiendo un nuevo programa con todos ustedes, contándoles que estuvimos en el Parque Industrial, Logístico y Tecnológico de Villa María, porque allí hubo una importante charla para empresarios organizada por la Fundación Mediterránea de Córdoba, en la cual hubo varios disertantes, entre ellos el propio intendente Eduardo Acastelo, el economista local Carlos Sellaro, también el empresario y representante de sectores empresarios Marcelo Uribarren, entre otros, van a poder compartir la conferencia de prensa luego de esta jornada allí en el Parque Industrial, que reunió a un grupo importante de empresarios de la ciudad, hablando fundamentalmente del contexto actual de la República Argentina, previo, por supuesto, a las elecciones del 26 de octubre y sobre todo lo que viene post 26 de octubre y el año 2026, que aunque les parezca lejano, la verdad que ya está cada vez más cerca, un poquito más de 4 meses para terminar este año 2025 y ya comenzar el año 2026. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de las pymes, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de empleo, cuestiones que estuvieron allí presentes en la conferencia de prensa. Mi nombre es Martín Alanís, junto a Valentina Gago en cámara, junto a Josefina Pérez en la edición, Luis Pérez de Cel en la producción ejecutiva, el equipo completo de esta primera tarde que está como todos los días de 13 a 13:30, de 19 a 19:30 y a través de nuestro canal de YouTube, Canal 20 Villa María. Si les parece, comenzamos a compartir el programa. Momento de escuchar a Carlos Sellaro, que fue el primero en hablar en conferencia de prensa, luego de la palabra del propio intendente Eduardo Acastelo, que fue el moderador, para decirlo de alguna manera, de esa conferencia en la cual intervinieron los distintos actores que previo dialogaron con los empresarios. Escuchamos la conferencia allí en el Parque Industrial. Bueno, muy simple, agradecer esta reunión que la Fundación Mediterránea ha realizado en la ciudad de Villa María, que hemos coordinado desde la municipalidad junto con el Parque Industrial y que la verdad nos ha aportado una visión muy profunda de lo que pasa hoy en el país, en las cuestiones macroeconómicas, una visión también de opinión por parte de los que participaron, así que un agradecimiento a Segundo Sosa Barreneche, que en representación del Ministerio de la Producción, a Marcelo Capello de la IERAL, también a alguien con el que trabajé mucho como ministro de Industria, Marcelo Uribarren, y que ha dado una charla en materia de lo que es el desarrollo de las pymes muy interesante, y a Marco Arasi de la Fundación Mediterránea y a Carlos Sellaro. Así que nos parece muy importante que podamos escucharlo a ellos, porque fueron de alguna manera los que reflejaron una jornada que fue muy productiva y porque nos ha dejado muchas conclusiones importantes de cómo están las pymes argentinas, qué es lo que necesitan. Si les parece, hacemos 1 minuto, 2 minutos cada uno, empezando por Carlos Sellaro, después vamos a Marcelo Capello y pasamos al resto de los participantes. Lo más fuerte que yo quería dejar planteado en esta reunión a los empresarios que estuvieron presentes fue que cuando miramos la disminución del margen de rentabilidad de las empresas,
no estamos mirando una foto transitoria, sino que estamos mirando un proceso que va a continuar de aquí en adelante en la medida que el plan económico se consolide. En ese punto, yendo a lo que vos planteabas, creo que hay opciones también para discutir en términos de la magnitud del ajuste fiscal, en términos de las reformas estructurales que están en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que expresan presentar el año que viene ante el Congreso una reforma impositiva integral, una reforma laboral, una reforma del sistema previsional. Pero eso queda el año que viene. Y lo que tenemos hoy en la foto es una caída de la rentabilidad empresaria en todos los segmentos, agropecuario, industrial, comercial, servicios, que es muy preocupante, y que, como dije recién, no es solo una foto transitoria. Es una película que vamos a ver en los próximos meses y sobre todo de cara al año que viene. Carlos, planteo recién la sostenibilidad técnica, económica, social, política del plan. ¿Usted no la considera como la ve en la actualidad? Yo digo que todo plan económico tiene que tener dos dimensiones de viabilidad. Tiene que ser viable técnicamente, consistente desde el punto de vista técnico, y tiene que ser viable política y socialmente. Yo puedo tener la mejor planilla Excel, digamos, mirando lo que va a pasar, y tal vez la sociedad no está dispuesta a aceptarlo. Si yo no estoy mirando la viabilidad política y social de un plan, el plan es inviable. Y en ese punto yo encuentro una inconsistencia, más allá de los juicios de valor, digo, con respecto a lo que se está haciendo, encuentro una inconsistencia técnica, claramente, en el tipo de cambio, que creo que está generando serias dificultades en los sectores productivos de la Argentina, porque que alguien me diga que se tienen que importar textiles porque el sector textil es ineficiente o el sector de los juguetes es ineficiente, yo puedo estar de acuerdo con todo eso. Ahora, que hace 4 meses estemos acelerando la importación de carne vacuna de Brasil, me está diciendo claramente que hay un nivel de inconsistencia planteado en una relación cambiaria, porque no podemos llegar a decir que la ganadería en la Argentina es ineficiente, claramente más eficiente que la ganadería brasilera. Ahora, en ese punto, digo, hay un punto de inconsistencia que probablemente se reacomode después de las elecciones, pero sigo teniendo serias dudas de que este plan económico sea viable desde el punto de vista político y social, no con vista a las elecciones de octubre, sino mirando más adelante. Sí, bueno, yo en mi alocución me refería primero a lo que pasaba en estos días, o lo que pasó en estos días, en donde el gobierno, privilegiando la baja de la inflación, que es su principal activo político de cara a las elecciones, para que no suba más el dólar, decidió secar la plaza de pesos, haciendo subir mucho la tasa de interés. Entonces tenemos tasas de interés positivas por arriba de la inflación, pocas veces vistas, muchos puntos por arriba de la inflación, y eso, como recién decían, va a tender a agravar una situación de consumo y de actividad que ya estaba con lo justo. Parece que va a bajar la actividad en estos 2 meses antes de las elecciones. De todas maneras, también es entendible que este gobierno, que tiene para mostrar la baja de la inflación, trate de aguantar hasta las elecciones de esa manera. Y después de octubre es probable que dejen que las tasas bajen y que suba el tipo de cambio, y que pueda haber un escenario en el cual el dólar suba hasta acercarse al techo de la banda, y que sea una situación viable y que no tenga que vender tantas reservas, con un dólar que ya no va a ser tan bajo como el actual. Tampoco va a ser un dólar muy alto, ni va a ser, creo, un dólar alto si al modelo económico le va bien, un poco lo que recién comentaba Carlos, en términos de que es un modelo muy fundamentado, sobre todo a futuro, en las exportaciones de energía y de minería. Esa entrada de dólares va a hacer que el tipo de cambio no sea muy alto, y que, por ende, el sector industrial, para tener competitividad, va a tener que trabajar mucho puertas adentro por el tema de la baja de la tasa de rentabilidad, pero va a ser fundamental que el Estado, en los 3 niveles de gobierno, haga las reformas que tiene que hacer para que esos industriales puedan competir. O sea, es un poco lo que haga dentro de las empresas y lo que le haga el Estado desde fuera. De todas maneras, lo que creo que tampoco hay que esperar es que el sector empresario se salve de nuevo, me refiero al sector industrial, por una gran suba del tipo de cambio, que baja mucho los salarios en dólares, porque eso sube también mucho la tasa de pobreza. Y hace poco la tasa de pobreza estaba arriba del 50%, entonces tampoco hay que esperar que la solución sea una fuerte devaluación de la moneda, sino una situación intermedia, un dólar un poco más alto, pero que puede ser viable, acompañado de muchas reformas, las que ya conocen, baja de impuestos, regulación laboral y muchas otras, en los 3 niveles de gobierno, manteniendo el equilibrio fiscal. Yo creo que eso es fundamental para un país con la historia que tiene de inflación y de endeudamiento y de no pagar las deudas, como tiene Argentina. Y en ese caso creo que puede ser viable el modelo, aunque políticamente con muchas complicaciones, dada la situación de escasos votos que tienen el Poder Legislativo
el actual oficialismo y también por las propias características políticas de cómo se manejan, de cómo negocian, de cómo son en definitiva, para que se puedan llevar a cabo todas esas reformas que hacen falta, pero que son necesarias. Una situación intermedia en materia cambiaria, ojo que esto no es la convertibilidad, no hay un tipo de cambio fijo y convertible, acá el tipo de cambio es flexible. Sí, le están metiendo mano hasta las elecciones, pero quizás después no tanto. No es la convertibilidad, el equilibrio fiscal puede ayudar mucho, va a ayudar muchísimo Vaca Muerta con la energía y la minería, pero si también en el sector público no se hacen las reformas que son necesarias, sí el sector industrial especialmente que tiene que competir más con el mundo, va a tener inconvenientes. Hay un tema en el cual las cámaras empresarias están poniendo foco que tiene que ver con dos reformas que seguramente van a aumentar la inversión privada, que es lo que hace falta en el país, que tiene que ver con la reforma impositiva y la reforma laboral. Eso, si las cosas van bien, no va a pasar, no se va a poder concretar como mínimo junio del año que viene, que quiere decir que esta situación difícil que encuentra una buena parte de la industria argentina que tenemos hoy, el proceso hacia esa solución falta mucho tiempo, por eso que yo como empresario, como particular, planteo que las empresas hoy tienen que parar y basarse en su talento, en su capacidad, en aquellas cosas que han hecho a su empresa fuerte, basarse en eso, poner foco, tratar de poner foco en esos productos que hacen con mucha capacidad y tratar de ese producto bajar los costos para poder ser en una parte del sector de la empresa competitiva. Estamos en un mundo muy desafiante, es un tsunami mundial, los países más desarrollados del mundo tecnológicos están en crisis, en una verdadera crisis. Nosotros tenemos países limítrofes que tienen costos de mano de obra a la mitad, impositivos un 35% menos, tienen escala, vienen con periodos de financiamiento muy importantes, cosa que piensen lo siguiente, nosotros hace 10 años que no crece el empleo público en Argentina y hace mucho más que no tenemos crédito a los niveles de tasas que nos permitan el desarrollo, lo seguimos sin tener, entonces es un momento para pararse sobre la oportunidad de este momento es pararse sobre los talentos que tiene cada empresa, hacerse fuerte ahí y en ese nicho pequeño tratar de encontrar, agregándole valor agregado, una oportunidad en un mercado que es muy, pero muy difícil. Tenemos un nivel de cantidad de empresas en Argentina, cada 1000 habitantes, que es el mínimo en 20 años. ¿Sí? Eso refleja los desafíos que tiene la empresa pequeña y mediana. En cualquier economía lo tiene respecto del desarrollo de la gran empresa. Por eso ahí voy a puntualizar la importancia de prestar atención, los gobiernos, tomar medidas pensando en el entramado productivo, cosa que en la macro actual no tiene una gran prioridad. Más allá que la estabilidad puede cambiar un poco el acceso al crédito, está prometido, está en la agenda una reforma impositiva, pero tarda en llegar. Entonces, todo eso habla de una situación débil para la pyme, que ya la tenía complicada hasta ahora y con los cambios que implica la política macro actual, enfrenta nuevos desafíos. Los grandes desafíos que he planteado en la presentación me parece que son los principales. Adaptarse a un entorno de más estabilidad cambia las reglas de juego, estabilidad de precios me refiero. La posibilidad de acceder al crédito puede empezar a crecer, pero con tasas positivas. Eso no es a lo que está acostumbrado el empresario argentino. Si nos paramos a analizar los últimos 10 años, ha tenido muchos periodos de tasas de interés reales negativas, con alta inflación y tasas bastante por debajo de la inflación en ocasiones. O sea, ahí hay un cambio de época. La apertura que llega para quedarse, el acceso a importados mucho más facilitado en el contexto actual, ofrece un desafío de tomar lo que pueda tomar de ese contexto de la pyme, incorporar quizá un insumo, un producto importado, va a ser parte del menú. No quiere decir que por eso deba dejar de operar o dejar de producir, pero va a tener que incorporar este dato del contexto y así podemos enumerar muchas cosas de que la macro ha cambiado y que la pyme se tiene que adaptar. Por supuesto, también queda claro que hay muchos desafíos de política pública por delante, puntualmente de cómo la macro afecta el entramado productivo, y lo estaremos debatiendo en instancias como estas en los próximos meses y años como corresponde.
Sí, yo tampoco diría de que se quiere priorizar esos tres sectores. En el caso de Vaca Muerta, en definitiva, es algo que viene antes de este gobierno y que va a seguir. Y sería un error pararlo ahora, ¿cierto? A ese proceso de inversión. Me parece que nadie está pensando en parar eso porque eso le genera un gran desafío a la industria y al empleo industrial. Hay que dejar correr aquello y ver cómo solucionamos esto otro, ¿cierto? Y el tema del campo, vos quizás lo dices porque se le bajaron los derechos de exportación ahora, en el caso de la soja, del 33 al 26. Pero hay dos formas de verlo. Uno es que se decidió bajar los derechos de exportación y alguien puede pensar se beneficia el campo cuando hay quizás gente que la está pasando mal o las jubilaciones no se ajustan. Pero la otra forma de verlo es que al campo le dijeron en el año 2002 te vamos a aplicar un impuesto extraordinario que no se aplica casi en ningún lugar del mundo. En los países con mucha producción agropecuaria, solo en Rusia aplican mucha exportación, por un tiempito para financiar planes sociales y después te lo sacamos y estamos en el 2025 y el impuesto todavía está en el 33%. Si alguien de campo te va a decir en realidad no nos tendría que haber cobrado tanto derecho de exportación durante tantos años, no es que nos están bajando ahora. Hay dos formas de verlo. Y yo no creo que se priorice esos tres sectores, sino que la misma economía, por las condiciones naturales, por el hecho que apareció Vaca Muerta ahí, está llevando a eso y genera un gran desafío porque va a generar desempleo industrial y sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. O sea, el desafío social va a estar en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario. Se van a perder algunos empleos industriales, sobre todo en esos lugares. Tampoco veo que sea un gobierno que se vaya a preocupar mucho por la reconversión de la gente, por lo que decía Carlos recién. No lo veo, digamos, en una cuestión de planes sociales, de reconversión productiva, etc. Ahora también tiene sus pros, por ejemplo, bajar la inflación es bueno socialmente. De hecho, ya bajó la tasa de pobreza mucho. Está bien que había subido extraordinariamente a más del 50%, pero bajar la inflación es bueno para la sociedad también. Y eso puede ser bueno a futuro. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad de la economía, no como un gran riesgo, sino una oportunidad donde hay que meterle mucha mano del sector público y los empresarios hacen lo que tienen que hacer para poder competir, aunque no depende solo de ellos. Lo que sería peligroso es una visión que no hay que descartarla, del tipo, los empresarios son prebendarios, entonces vamos a abrir rápido y totalmente la economía con un dólar barato, porque total las empresas van a poder competir si hacen lo que tienen que hacer. Eso es difícil que con esas dos condiciones una empresa realmente pueda competir, aún haciendo todo lo que tiene que hacer. Esto tendría que ser un proceso armónico de reformas a lo largo del tiempo, donde tanto el sector público como el privado van haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Esa visión de que también que los empresarios no saben producir en Argentina, si vamos a esa visión que a veces se suele plantear, también nos puede hacer muy mal, ¿no? Si hay algo que le ha dado el RIGI para que se den nuevas inversiones es equilibrar el sistema impositivo de las empresas que iban a asumir en el RIGI a la de sus competidores, porque obviamente tenemos una matriz impositiva mucho más costosa que la de un producto local que de un producto extranjero. Entonces se trata de esto fundamentalmente cuando queremos exportar nuestros productos, cómo hacemos para equiparar la cancha, como se dice, para que tengamos las mismas condiciones y que en realidad gane el talento, la productividad, la capacidad de desarrollar ese producto y no cuestiones externas que tienen que ver con la falta de infraestructura, costos laborales mucho más caros o impuestos mucho más costosos. Cuando nosotros planteamos este tema, lo único que se hace en el contexto es tratar de equilibrar el producto nuestro con el de un competidor externo y que tengamos las mismas condiciones de juego. La reforma laboral no está planteando sacarle derechos a los empleados. De hecho, la reforma, el sistema laboral actual no estaría funcionando porque hace 10 años que no se crea empleo privado en Argentina. Entonces, hay algo que no está funcionando en el sistema laboral de Argentina que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con las leyes laborales, que tiene que ver con que no vienen nuevas inversiones. Las inversiones van a Brasil, no vienen a Argentina. Entonces, está claro que allá el sistema económico será... obviamente es mucho más estable por la inflación, pero también el sistema impositivo, también el sistema laboral. Hay un montón de distorsiones que tienen que ver, que se van cayendo con respecto al tiempo. Te voy a dar una cosa mínima para que se pueda contar, porque una reforma laboral es muy larga, pero por ejemplo, cuando uno paga el RT en las vacaciones, nosotros pagamos RT
igual que si estuviese trabajando. Es decir, si no se va a accidentar si está de vacaciones, pero sin embargo los 30 días de RT los seguimos pagando. Hay un montón de cosas que hay que corregir, que no tienen nada que ver con tratar de sacarle derechos a los empleados, que no es esa la cuestión. Se trata de que cuando nosotros exportemos nuestros productos tengamos las mismas condiciones que aquel producto con el cual exportamos. Y estamos hablando de países de primera línea que sus empleados no se sienten menospreciados por la legislación local. Entonces hay mucho que pone en juego cuando uno va a hablar de competitividad. Y hablar de competitividad es verlo todo. Por eso es eso. Queda feo la reforma laboral, pero no va por ahí. Bueno, recién mostraba en los gráficos que en junio el dólar estaba un 30% por debajo de un valor promedio de 25 años. Uno puede decir que está muy bajo. Ahora está un 19% por debajo. Quizá después de la elección, yendo al techo de la banda, pueda estar 14% por debajo del promedio a largo plazo. Ya no sería un dólar tan barato. Repito, tampoco hay que esperar competir con el dólar de Duhalde o de Néstor Kirchner, que era un dólar que llevaba a los salarios $400, ¿no? Porque eso también hace subir mucho la tasa de pobreza. Cuando Argentina pasó del 50% de tasa de pobreza es porque subió mucho el dólar y tuvimos hiperinflación o cuasi hiperinflación. La última fue diciembre, enero del año pasado. O sea, hay que encontrar un valor del dólar que debe ser un poco más alto que el actual, pero no mucho más alto, más las reformas que hay que hacer, más lo que tengan que hacer los empresarios para mejorar sus empresas. Y yo creo que, ¿qué más podemos pedir? Habrá que competir. Tampoco podemos pedir que durante toda la historia Argentina no salga a competir. Pero por supuesto que hay que darle los instrumentos a los empresarios y la apertura no tiene que ser abrupta. Tampoco ha sido abrupta, han bajado algunos aranceles, pero como aclaró Marcelo en su presentación, siguen siendo todavía más altos que en muchos otros países. Pero sería un error ir rápido a la apertura cuando todas las reformas van a demorar mucho. Eso realmente produciría un problema social muy grave. Pero que tiene que haber más competencia que lo que había en Argentina en las últimas décadas, me parece que de eso no hay duda. Allí escuchábamos la conferencia de prensa en el Parque Industrial Logístico y Tecnológico y lo habíamos prometido. Se iba a hablar de producción, se iba a hablar de empleo, se iba a hablar de dólar, se iba a hablar del modelo económico de Milei. Bueno, allí estuvieron presentes todas las voces, todas las miradas y esto fue lo interesante y enriquecedor, que no fue una visión única que tuvo esta charla, sino que se pudieron contemplar las distintas miradas que tienen las personas, los economistas, en este caso los dirigentes, respecto a la economía en la era de Milei, pensando no solo en este actual momento, sino pensando también en lo que viene a partir de octubre, luego de las elecciones. Buscamos la pausa, te quedás con nosotros, a la vuelta continuamos con más en esta primera tarde. En un mundo donde el
invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Villa María Shopping. Todos los días, un plan con amigos. Podés hacer tus compras en el hiper de la Cope, ir al patio de juegos o ver una buena peli. Podés desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y por supuesto, todo lo que buscas para ver y llevar, tendencias y complementos para vos y todos tus amigos. Villa María Shopping, una buena idea. Arroyo Algodón no para y sigue creciendo. Se avanza en la construcción de viviendas sociales, se planifica la ampliación del dispensario y se continúa con el adoquinamiento de la zona céntrica a fiestas tradicionales como carnavales, proboleta, del chacinado casero y patronales, porque la infraestructura y la cultura son prioridad de la gestión municipal. Arroyo Algodón no para. Gestión Gonzalo Donati. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Es momento de estar unidos. Es hora de diálogo y escucha. En Alto Alegre, el protagonista sos vos. Estamos comprometidos a estar a tu lado, entender tus necesidades y encontrar soluciones que nos hagan avanzar juntos. Alto Alegre vive un nuevo tiempo con mejoras en la salud, educación, cultura y desarrollo de infraestructura. Siempre miramos hacia adelante, porque al pueblo que amamos lo construimos entre todos, con amor y dedicación. Municipalidad de Alto Alegre, comprometidos con el progreso. Gestión Alberto Gigli. ¿Querés más velocidad, más calidad y pagar menos? Villa María, Televisión Digital te lo da todo. Televisión digital y HD, internet de 300, 600 o 1000 megas reales. Conectate, navegá, mirá y disfrutá sin límites. Y eso no es todo. También accedes a muchos servicios de la mano de la Mutual. Descuentos en farmacias y perfumería, atención primaria y salud, turismo, ayuda económica, subsidios y servicios sociales. Ingresá a www.ama.org.ar o llegate a nuestras oficinas. Contratá ahora y no pagues de más. Villa María Televisión Digital. Conectamos tu mundo. Vení a la Cope, asociate y encontrá los precios más convenientes. Un amplio surtido, más de 1000 artículos de nuestras marcas propias y una gran variedad de servicios para hacerte la vida más fácil. Siempre junto a vos, cuidando la economía familiar. Cooperativa Obrera, desde 1920, en defensa de los consumidores. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Buscás variedad, buenos precios y la mejor atención? En pleno centro de Villa María encontrás Proveeduría de AMA. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
artículos de limpieza, perfumería, alimentos, bebida y una carnicería completísima. Pasá por Santa Fe 1071 y descubrí por qué todos eligen la Prove de Ama. Tu compra diaria al precio justo. Santa Fe 1071, la Prove de Ama. Continuamos en primera tarde, segundo bloque de nuestro programa para ponerle fin ya justamente a esta nueva edición, ya más de 100 de esta primera tarde que estamos compartiendo desde marzo. Ya llevamos muchos meses en el aire y felices de estar todas las tardes con todos ustedes. Alegría de poder celebrar los 15 años de nuestro canal, alegría de poder entrar todos los días a tus hogares con más de 150 localidades a la cual llegamos de manera directa, ¿no? A través de los distintos cable operadores y también en Villa María, en Villanueva, a través del cable operador AMA, llegando ya a más de 20.000 abonados, Canal 20 Villa María, con una presencia muy rotunda, muy contundente, no solo en la zona, sino ahora también en Villa María desde hace ya unos cuantos años, y vamos a seguir creciendo aún más todavía por la fuerza que implica justamente el cable operador AMA, que está llegando absolutamente a todos los barrios de la ciudad. Nosotros nos vamos, nos reencontraremos como siempre en la jornada de mañana. Hoy fue un programa distinto, hoy escuchábamos la palabra de los protagonistas referidos a la economía diaria que vivimos todos los días y de la cual todos somos partes, y estos especialistas, dirigentes, nos ayudan a pensar un poquito más en qué momento estamos y hacia dónde vamos en esta era de Javier Milei en la presidencia. Nos vamos. Gracias por todo. Nos reencontramos en la jornada de mañana. Hasta luego. Chau, chau.